la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. A ustedes que nos visitan, bienvenidos. Me quitó 2 hijos muy pronto ese hermano, porque tengo 7 hijos, pero como quiera. Estamos muy bendecidos con familia, pero muy bendecidos con familia espiritual. Es un gozo de conocerles a cada uno. Espero que después del servicio a ustedes que no hemos podido saludarles, verles. Ya estamos viendo, hermanos, que ya conocemos mucho tiempo. Bueno, vamos al tema, el peligro. En el camino vemos muchos letreros que nos advierta de peligros. Y la palabra de Dios también nos advierte de muchos peligros de la apostasía. Pues eso es una palabra que muchas veces decimos, bueno, ¿qué es apostasía? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vemos que la apostasía viene siendo negar la fe, o también puede decir que es abandonar, apartar de la fe, rebelión contra Dios, alejarse de Dios. Recordamos que Israel se alejó de Dios muy pronto. Cuando murió Josué, recordamos lo que pasó. Y los ancianos que le sobrevivieron, cuando ellos murieron, el pueblo de Dios empezó a adorar ídolos. Qué triste es buscar lo que no sirve para que sea su Dios. Qué bueno es tener un Dios vivo. Y gracias a Dios que nosotros que creemos en Dios, sabemos cuando nos toca la muerte, no es el final. Es el principio de lo que hemos estado esperando, ¿verdad? Es un gozo grande de aún pensar, bueno, el día que me muero, gano. No pierdo nada. Bueno, pero fíjese, hablando de esa palabra, negar la fe, pero como introducción vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. A veces empezamos un texto y unos andan medio desorientados, pero vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer aquí una porción de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pablo ha estado hablando aquí de la gracia de Dios, pero está ahora hablando a estos hermanos porque se les parece que en la iglesia de Tesalonicenses ellos tenían la esperanza de que Cristo viniera cualquier momento. Y algunos dicen, no sé, algunos comentarios dicen que dejaron de trabajar ciertos hermanos diciendo, bueno, si Cristo viene mañana, ¿para qué me voy a trabajar ahora? Me voy a predicar o hacer algo y orar y en fin, ya no voy a trabajar. Pero con varios días así, pues ya llegó el fin del mes y ¿quién va a pagar la renta? Bueno, va a ser el problema de no trabajar. Vemos entonces que Pablo está queriendo corregir eso y les va a hacerles ver, la venida de Cristo no viene hasta la apostasía. Y aquí vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso sí es algo que trae alegría, reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, ahí tiene en la pantalla ese versículo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y fíjese lo que tenemos aquí, en esa pantalla, estoy tratando de hacerle cambiar y no cambia. Bueno, voy a pedir al hermano atrás que me lo cambie si no quiere cambiar. Oh, ahí viene. Fíjese la flecha. De la palabra arriba, apartar de la fe.
Era la palabra apostasía. Ok, seguimos leyendo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y haciéndose pasar por Dios. Imagínense, ese hombre que lo llamó hombre de pecado. Ahí seguimos, versículo 5. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algo está deteniendo a ese hombre de pecado, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Es posible que está hablando de la situación romana. El poder romano no permitía que ese hombre de pecado gobernara como quisiera. Sigue diciendo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Arriba lo llamaba hombre de pecado. Aquí lo llama inicuo, que es la misma cosa, uno que no quiere seguir las leyes. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo trabaja ese hombre de pecado? Con fuerza del diablo. Suficiente fuerza que engaña a muchas almas. Hay que recordar que estamos en una lucha espiritual y Satanás quiere dominar la mente, el pensamiento de nosotros, de nuestros hijos. Sigue diciendo versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está la clave. No tenían amor a la verdad. Seguimos, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, con esa como introducción, vamos a ver aquí apostasía. Entonces es, según eso, voy a tener que pedir, hermano, que me ayude porque eso no funciona. Abandonar la palabra de Dios, y fíjese lo que dice ahí. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la verdad. En la escuela, ahora están diciendo, la verdad es lo que tú quieres creer. ¿Tú crees que hay 1000 dioses? Pues está bien. Pero ellos no creen eso en la matemática. Llega a tomar un examen de matemática, 2 más 2 son 4. Pero si el muchacho pone 7, eso no sirve. No, pero tú me dices que la verdad es lo que quiero creer. En la matemática no. Pues tampoco con la Biblia. La verdad es, como Cristo dice aquí en Juan 17, orando esta linda oración del sumo sacerdote Cristo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y cuando podemos implantar la mente de nuestros hijos la importancia de la verdad, que es la palabra de Dios, eso sí, ellos van a poder permanecer fieles. Porque tantos jóvenes van al colegio, van a la escuela y pierden su fe. Pues no hay por qué. Si les ponemos suficiente fe, enseñanza en la casa, no van a apartar de lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, habla de apartar de la fe. La Biblia habla de una fe no fingida, una fe firme. Los ateos dicen, no hay Dios.
Y me han platicado de un ateo que llegó al momento que estaba por morir y le entró un susto muy grande. Me voy a morir. Pero nunca ha creído en Dios, nunca ha confesado a Dios y entonces empezó a orar el ateo y dijo, oh Dios, si hay un Dios, mira, si hay un Dios, o sea, está con duda, no tenía fe, tenía miedo de morir sin el apoyo, bendición de Dios, pero no creo que había un Dios. Oh Dios, si hay un Dios. Bueno, eso no es oración, eso no sirve. Pero aquí Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y hay que recordarnos que los postreros tiempos son desde Jesús hasta el fin del mundo, algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe. Lo van a abandonar el camino verdadero a la vida eterna, que es Cristo, para algo que no es la verdad. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese cómo trabaja el diablo a través de mentirosos, a través de hombres hipócritas que tratan de pintar la idea de Dios con burlas. No, que no hay Dios. Y los que creen en Dios, le falta poquito aquí. Así, algunos de los maestros de las universidades, tratando de pintarnos como medio ignorantes, que está como una superstición de creer en Dios. Pero no es así. Y nosotros que hemos probado a Dios a través de los años con la oración, ya sabemos que Dios es un Dios que contesta oraciones. Dios es un Dios poderoso que ayuda. Cuando uno clama a Dios, Él no está lejos. Y podemos enseñar a nuestros hijos. Tú necesitas ayuda en esta vida, ahí está Dios. Ahí está Dios muy cerquita para ayudarte. Entonces también la apostasía también es, vamos, por favor hermano, me lo cambias. No sé si murió, es pila, ok, le voy a enseñar un truquito. 2 pilas muertas. Y ahora agarren su fuerza. Eso podemos aprender algo de eso. 2 cristianos juntos se animan unos a otros. Vamos a ver si jala o no jala. Ojalá que jala ahora. Bueno, ya nos tiene abandonar a Dios. Y Pablo dice aquí en Hebreos capítulo 3, fíjese, dice, mirad hermanos, ahí está un peligro. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. No está hablando de la pompa de sangre, ya sabemos. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está la tercera parte que estamos viendo. Es apartar de la palabra de Dios, apartar de la fe y ahora apartar de Dios mismo. ¿Qué vamos a hacer entonces para no tener ese corazón malo? Vamos a cambiar. Ahí dice, hay que animarnos. Antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día, no de vez en cuando. Hermano, Lolo, ese es el deber tuyo. No, aquí no dice, al pecador, anímese a la congregación. Hermano Edgar, ese es el deber tuyo. Anima a los hermanos allá. No, eso es el deber de cada cristiano. Fíjese lo que dice. Antes exhortados los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La mayoría, quizá todos, de los que niegan a Dios, lo niegan porque quieren continuar en el pecado. Y es más fácil decir, no hay Dios, y seguir pecando, porque si no hay Dios, no va a haber juicio tampoco. Y si no hay Dios y no hay juicio, pues yo puedo vivir como me da la gana. Pero si hay un Dios, y negar a ese Dios vivo, es una cosa muy, ignorante.
Eso es algo que no debe ser. Ahora, quiero notar con ustedes sobre la teoría de la evolución. En la escuela están enseñando la evolución, pero no solamente ahí. En el televisor, en las películas, todo está en contra de que Dios creó y ahora habla de la evolución. Las escuelas, si ustedes llegaron de México, Centroamérica o otro lugar y ponen sus niños en la escuela, quiero advertirles, muchas veces les están enseñando la evolución y no es correcto. El televisor, muchas personas usan el televisor como un niñero que cuidara a mis niños y no se dan cuenta que ahí está enseñándoles muchas doctrinas falsas sobre la existencia del hombre y del mundo. Entonces, están convenciendo hasta un gran porcentaje de los jóvenes aún de la iglesia de que no hay Dios o que estamos aquí por casualidad. Pero ¿qué dice la Escritura? 1000 años antes de que llegara Cristo aquí en el mundo, decía Salmo 14, versículo 1. Ya está. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Tiene que ser necio para negar la existencia de Dios. Tiene que cerrar los ojos. Creemos en Dios. Fíjese. Creemos en Dios, hermanos. Bueno, seguimos. Se corrompieron. Eso es el siguiente paso de uno que no cree en Dios. Se corrompe su estilo de vida. Es igual como uno que adora a las imágenes. Puede hacer todo lo malo que quiere, llegar a la casa, ahí está su imagen. No le regaña, no le dice nada de cómo se portó mal todo el día y está muy tranquilo con ese ídolo. Pero aquí dice, se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Nadie es que niegan a Dios, van a hacer el bien. Por sus frutos los conoceréis. Pero si uno crea en Dios, teme a Dios, va a querer andar con cuidado de cómo viva. Va a querer vivir bien. Ahora quiero notar con ustedes, creemos en Dios porque el universo muestra planificación. No estamos aquí por una explosión grande, como dicen el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Big Bang es una explosión. Y aquellos hombres que dicen que estamos aquí por una explosión grande, ellos no lo creen. Ellos no van al banco de madera a comprar pintura, madera, alambre, clavos, cemento, y no lo van a poner en un montón y explotarlo con un gran dinamita y construir una casa nueva. Ellos saben que no construyen nada con una explosión. Ellos no gastan ni un centavo en hacer eso. Pero ellos dicen, aquí estamos por casualidad. Que todo empezó, quién sabe cómo, pero empezó la vida de lo nada. Y poco a poco esa vida desarrolló, pero a través de millones de años. Ahora, ¿qué tal si una persona le mostrara un celular? Aquí ando mi celular. Y le dijera, mire, ese celular es muy inteligente. Funciona con mis huellas digitales. Así que se abre. Aquí tiene foto de mi esposa. Aquí tiene muchos números de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué tal si uno dijera, eso fue una piedra? Y a través de miles de años, mira, se hizo un celular. ¿Y qué tal en mi jardín lo encontré? Y, qué casualidad que trae todos esos números de mi familia y foto de mi esposa. ¿Quién va a creer eso? Ni un loco. Ni un loco cree ese tipo de cosas. Pero el mundo, los científicos, muchos científicos no creen en la evolución. Algunos sí. ¿Por qué? Porque quieren decir que no hay un Dios, porque quieren continuar con el pecado. Pero el universo muestra planificación.
Pues imagínense un poquito. A mí me gusta comer. ¿A quién no le gusta comer? Pues casi la mayoría, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si todas las plantas tuvieran el mismo sabor? Toditos. Un solo sabor. Pues si vienen de un solo planta, ¿cómo cambiaron de sabor? Piensa un poquito. Entonces, esto sí nos muestra algo que es por planificación, que Dios no quería que el hombre estuviera triste. Yo dije, Dios no quería que el hombre estuviera triste o no le hubiera puesto la sandía aquí. Quería que el hombre estuviera alegre. Ahora vemos que Dios creó. La creación fue sobrenatural. Dios creó. Empezó con lo nada, hizo lo que Él quiso. Dios creó el tiempo. Dios creó el universo. Y vemos que Dios creó la vida. No empezó, o los científicos no pueden empezar la vida. Ellos están siempre tratando de fabricar la vida. No pueden. ¿Por qué los hombres tienen que donar sangre? ¿Por qué no fabrican sangre? Porque la sangre es la vida. Tienen que donar sangre. Entonces, eso es otra muestra que la sangre es la vida y el hombre no puede fabricar la vida. Bueno, ¿qué vemos ahí? Dios creó el hombre. Esa evolución nos está diciendo que el hombre aquí es producto de millones de años que empezó la vida ya, quién sabe cómo, y desarrollándose. Si necesitaba ojos el animal, pues creció ojos. Y si necesitaba tener pies, pues tenía pies. Poco a poco. Pero eso lo están enseñando en las escuelas. No solamente aquí en los Estados Unidos, en México también. Tengo un amigo de México y me practicó. En la escuela me dijeron que el hombre es descendiente del oso. Ah, sí. Entonces, aquí dicen del chango, pero ya decía su maestro del oso. Entonces se le ocurrió a mi amigo preguntar al maestro, ¿y qué de los gringos? Entonces el maestro dice, bueno, son descendientes de los osos polares. Bueno, vemos qué tontería para decir que el hombre es descendiente de los animales inferiores, porque Dios creó al hombre. Adán no era medio chango. Imagínense la tarea que Dios le dio a Adán de poner nombres a todos los animales. Oh, eso es una tarea grande. Entonces, Dios empezó el primer hombre, la primera mujer, con intelecto, con capacidad de conversar, hablar. Quién sabe cuánto vocabulario empezaron a tener cuando Dios les creó, pero sí tenían capacidad. Dios creó los seres, todos los seres. En el mar, los aves, todo es de Dios. ¡Qué bien! Comemos bien. Los que les gustan carne, comemos carne, porque es bendición de Dios a nosotros. Pero ¿cuál es tu Dios? Ahí puse una pregunta. ¿Cuál es tu Dios? Bueno, el Dios nuestro es el creador de todo. Y hay que ayudar a sus hijos a ver que es imposible que el hombre llegara aquí y que todas las plantas y los animales y el mar y todo, es imposible que llegara por casualidad. No es posible. Todo muestra planificación. Ahora vemos aquí en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice Pablo por inspiración del Espíritu Santo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esos que niegan a Dios, no hay excusa. No tienen cómo negar a Dios porque Dios ha creado. Dios ha hecho. Bueno, yo nunca he ido a Japón. ¿Hay alguien aquí que ha ido a Japón? Probablemente algunos. Bueno,
Me dicen que hay un Japón. Hasta maneja un carro. Si le abre el cofre, ahí dice, hecho en Japón. ¿Y cómo vamos a decir? Bueno, yo no creo que existe Japón. Bueno, hay muchos carros, los Honda, los Toyotas, y quién sabe cuántos más ahí vienen de Japón. Yo no tengo que estar en Japón para creer que hay un Japón. Y yo no estuve ahí cuando Dios creó el cielo y la tierra y los animales. Yo no estuve ahí. Soy viejo, pero no tan viejo. Dios creó en su sabiduría. No es casualidad. Y vemos que el mundo, la creación de Dios, dice el siguiente texto. Voy a regresarle uno, por favor. El firmamento declara que Dios lo ha creado. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando salimos y vemos las estrellas, ahora están descubriendo que hay estrellas más allá de lo que pensaron. Están inventando telescopios más grandes que pueden ver más allá y se dan cuenta que el universo no es tan pequeño como pensaron. Antes hablaban de que, pues, como Amós habló de los Pléyades, ¿recuerda? Que son unos 300 años luz de la Tierra. O sea, quiere decir que la luz de allá llega en 300 años a la Tierra. Es muy lejos. Pero ahora se han descubierto que hay estrellas tanto más allá que estos están muy cerquita. Que cuesta miles de años para que llegue a la luz. No, la mente mía no comprende el poder de Dios. Y hay un texto en el Antiguo Testamento que me gusta mucho. En primer parte de Génesis dice, hablando de la creación, y dice, e hizo las estrellas también. A mí me gusta ese texto. Para mí me da risa. Porque es como cualquier cosita que Dios hizo las estrellas también. Como si no le costó nada. Imagínense. Y ahora el hombre está entendiendo en qué universo vivimos. Maravilloso, grande, poderoso, pero qué bien. Bueno, entonces los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí Dios está diciendo al mundo, yo existo y se ve lo que yo he hecho. Ahí tengo mi firma en el cielo. Ahora vemos en lo que está pasando aquí en América, en Inglaterra, en México. Están enseñando en las escuelas, en las bibliotecas, están haciendo un gran empujo en cuanto a la brujería, las hechicerías. Y ahí puse arriba la brujería y Harry Potter. Yo creo que muchos de ustedes han oído de Harry Potter. Libros escritos por una mujer que va enseñando algo para los niños, para los jóvenes, pero va involucrando la brujería como si fuese una cosa muy buena. Bueno, no negamos que hay poder de Satanás. No negamos que Satanás puede hacer cosas poderosas. Pero sí negamos que debemos creer en eso o seguirlo. Porque ahí dice en el libro de Gálatas, fíjense en Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, las cosas que nos quitan de la esperanza de vida eterna, que son adulterio. Ahorita que estamos viendo en el tele, prende su tele, no es nada que se acuestan sin estar casados. Jovencitos se acuestan juntos. ¿Qué más? Fornicación. Pintan la fornicación como normal, pero no es normal. El matrimonio es exaltado delante de Dios, muy grande. Es honroso en todos. Pero tener hijos sin estar casados no es honroso.
la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías. Están enseñando esto en las escuelas. No permiten que la Biblia sea enseñada, no permiten que la palabra de Dios sea enseñada, pero sí se permite que los niños reciben estos libros de Harry Potter, enseñándoles brujería. Advierta a sus hijos. Hazles ver que esas son cosas del diablo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Pues yo creo que podemos aprender algo de esto. Hasta hay predicadores que tienen celos, iras y contiendas con otros predicadores por ciertas cosas. Pero esos también son del diablo. Ahí sigue diciendo, disensiones y herejías. Queremos ver que hay enemigo fuerte, el enemigo Satanás que está peleando en contra de lo correcto. Y lo está usando falsos maestros, personas que están diciendo que la fornicación o la cohabitación y la homosexualidad son normal. No son normal. Son tentaciones. El mero hecho de que una persona crea que, bueno, si es hombre que quiere casar con otro hombre, eso es tentación de Satanás. No es nada bueno. Nosotros que hemos tenido nuestras esposas, nuestros hijos, podemos gozar en el matrimonio y decir, el matrimonio es honroso, el matrimonio es plan de Dios, el matrimonio es bueno. Pero vivir juntos en fornicación no es bueno. Vivir juntos como muchos empiezan la vida a ver, vamos a probar vivir juntos y si sale bien vamos a casarnos. No, están empezando mal. ¿Y qué más? La homosexualidad. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo a Adán y Jorge. No, Adán y Eva. El plan de Dios es perfecto. Y cuando el hombre no quiere saber nada con Dios, no quiere darle gracias a Dios, entonces Dios le entrega a una mente reprobada. Y él empieza a hacer cosas indebidas. Empieza a hacer lo malo, lo abnormal, lo que es perversión. Y queremos recordar que Dios castigó a Sodoma y Gomorra por este pecado. Pero cuando el hombre quiere echar fuera de su vida, Dios, quiere negar a Dios, no quiere darle gracias a Dios, su mente empieza a desviar a lo que no sirve. Entonces, dando cuenta de eso, Cristo, que es la verdad, nos puede orientar mejor. Y gracias a Dios que nosotros que estamos siguiendo a Cristo, sabemos por qué estamos creyendo en Cristo. Por ejemplo, al siguiente cuadro, aquí vemos que los apóstoles eran testigos oculares. Ellos afirman los atributos divinos de Cristo y la evidencia de su divinidad. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir testificando que Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros creemos no porque tanteamos que Cristo era el Hijo de Dios, sino porque sabemos que es el Hijo de Dios. Y podemos poner pruebas. Fíjese el primer punto ahí. Su nacimiento milagroso. Milagroso. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir, no tuve padre terrenal. Mi padre era nomás celestial. No, todos nosotros tuvimos un padre terrenal. Pero Cristo nació de una virgen. ¿Es difícil creer eso? ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. Yo me acuerdo cuando yo gradué de una universidad cristiana y estaba en los últimos días, un muchacho ahí iba a salir a predicar en la iglesia de Cristo. Y me dijo, Carlos, yo no creo que Jesús nació de una virgen. ¿Qué clase de predicador va a ser eso? Imagínense, sale para hacer la obra de Satanás. Entonces, el mero hecho de que uno va a una escuela cristiana o
una universidad cristiana no quiere decir que son creyentes, no quiere decir que son seguidores bien de Cristo. Hay que tener cuidado. Pero aquí vemos, Cristo sí nació de una virgen. María es una mujer muy bendita, que tuvo ese privilegio de tener el Hijo de Dios. Pero nunca se exaltó a María para adorarla a ella, sino siempre a Jesús. Vemos también por los milagros. Les animo que vayan a su casa, abre Mateo capítulo 8, abre capítulo 9 y vas a ver los milagros de Cristo. Cristo hizo un milagro tras otro milagro, tras otro milagro, y pues podemos quedar convencidos que Él no es hombre. Llegó un leproso y Cristo y dice, si quieres, puedes limpiarme. Cristo lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Qué impresionante. Pero también llegó un centurión y le dice, mi siervo está paralítico, muy grave, se va a morir. Entonces Cristo dice, bueno, yo iré, lo sanaré. El hombre dice, no soy digno que entre bajo mi techo, nomás di la palabra. Ahí está el poder de Cristo sobre la distancia. Cristo dijo, bueno, tu siervo está criado, está sanado. Se sanó al instante. Bueno, más abajo encontramos, Cristo entró en la casa de Pedro. Estamos en Mateo 8, 14. Ahí está la suegra de Pedro con calentura, con fiebre, y Cristo tocó la mano de la suegra de Pedro. Pues yo nunca he visto un hombre tener suegra sin estar casado. Pedro fue casado. Ok, está bien. Si fue el primer papa, ¿por qué se casó? Bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos a ver que Cristo tocó la mano de la suegra de Pedro y al instante se levantó y los sirvió. Poder sobre el tiempo, porque la enfermedad de calentura no se quita en un segundo. Bueno, más abajo vemos que Cristo en versículo 23 entró en una barca con los discípulos y levantó tremenda tempestad y había pues tanto tempestad que Cristo, mira, está dormido y le despierta. Y Cristo calma la tempestad. Bueno, los hombres preguntan, ya lo habían visto hacer muchos milagros, pero recuerda que Pedro, su hermano, Juan, su hermano son pescadores. Y ellos hacen y dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora me pregunto, ¿qué hombre es este? Es el Hijo de Dios, todopoderoso. Enseñen a sus hijos, muéstrenles esas grandes obras, grandes milagros. Bueno, al fin de capítulo 8, Cristo también sana un hombre endemoniado. Poder sobre los demonios. Pero sigue con capítulo 9. Para quedarnos convencidos. ¿Quién estamos siguiendo? El Hijo de Dios, todopoderoso, Dios con nosotros. Ahí en capítulo 9, Jesús llegó al otro lado y le trajeron un paralítico. Mateo no nos dice, pero si me acuerdo bien, Marcos nos dice que subieron, quitaron el tejado de la casa y lo bajaron. Y Cristo al ver eso dice, tus pecados te están perdonados. Y empezaron a murmurar, ¿quién es ese hombre que dice, tus pecados te están perdonados? Y Cristo sabe lo que están diciendo. Y dice, ¿qué es más difícil? Decir, tus pecados te están perdonados o levántate y anda. Pues eso está más difícil porque puede decir, tus pecados están perdonados y no se ve si se fueron o no se fueron. Pero si dice, levántate y anda a un paralítico y no se levanta, pues al instante va a decir, es un impostor, es un falso. Entonces Cristo dice, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra a perdonar pecados, dice el hombre paralítico, levántate, camina.
Se levantó y se fue. ¿Quién es ese hombre que seguimos? Tiene poder sobre el pecado. Bueno, ahí vimos punto número 2, los milagros. La sabiduría de Cristo. Los judíos trataron de pescarle con ¿cuántas trampas? Juan 8, la mujer pescado sorprendido en adulterio, pero no pudieron, siempre quedaron avergonzados. Y Cristo dice en Juan 16, en aquel día hablando de la resurrección, no me preguntaréis nada. Eso no quiere decir no me van a orar a mí, sino quiere decir no me van a preguntar preguntas difíciles para probarme. Porque siempre estaban preguntando a un maestro preguntas difíciles a probar si sabía o no sabía algo. Y Cristo dice, cuando me ven resucitados, ya no me van a probar con preguntas. Ya van a saber que yo soy el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué más? La enseñanza de Jesús. Yo creo todas las escrituras de Cristo. Yo creo todos sus milagros. Pero si yo, supongamos, si yo no creyera, si yo agarrara una Biblia y yo dijera, bueno, yo no creo nada de milagros, yo no creo nada sobrenatural, nomás voy a leer esa palabra de ese hombre Jesús. La palabra de Jesús sería suficiente de convencerme, no hay hombre como él. Recordamos en Juan capítulo 7, enviaron alguaciles a aprender a Jesús, llegaron, escucharon a Jesús predicar un rato, andan armados, los alguaciles son policía, andan con autoridad para prenderlo, agarrarlo, traerlo, y regresaron sin traerle. Y dicen, pues, ¿por qué no lo han traído? Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Se convencieron la policía. Pues, ¿para qué vamos a agarrarle? Tiene palabras. Pero para mí también, leyendo la palabra de Cristo, yo me quedo completamente convencido. Ese es Hijo de Dios. Trajo palabra de Dios, el Padre. Bueno, pasamos al punto número 5. La resurrección de Cristo. Hermanos, yo no estuve ahí aquel día, cuando Cristo salió de la tumba. Pero los apóstoles lo vieron después y dijeron a Tomás, porque Tomás falló un domingo en la noche, o sea, como hermanos todavía que fallan domingo en la noche, ¿no? Y dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. No, no creo. Sí, vino aquí con nosotros. No, no creo. Si no puedo meterme la mano en los agujeros y meter mi mano en el costado, yo no voy a creer. Bueno, el siguiente domingo, en la noche, están congregados. Y Cristo dice, Tomás, ven para acá, pon la mano aquí. Pon tu mano aquí, no seas incrédulo, sino que crea. Mi Señor y mi Dios. Se quedó convencido al verlo. Yo no lo vi, Tomás sí lo veo. Pero Cristo dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Somos nosotros. Pero si los apóstoles a verlo, a tocarlo, a comer con él, creyeron 100% que estaba resucitado, ¿qué porcentaje debemos creer nosotros? Podemos decir, bueno, yo creo 85% que resucitó. No. Podemos borrar toda la duda y decir, yo creo 100% que Cristo Jesús resucitó de los muertos. No tengo ni una duda. Ahora, último punto, la ascensión de Jesús. Eso, la Biblia lo menciona, si me acuerdo, pocas veces, 2 veces quizá. Pero es de mucha importancia. Los apóstoles lo vieron ascender arriba. Se sentó a la diestra de Dios. Y allá siempre vive para interceder por nosotros. Allá hizo una obra perfecta. Porque presentó su sangre delante de Dios. Él es la propiciación nuestra. Tenemos la confianza de orar al Padre,
de acercarnos al Padre Celestial por fe en Jesús que ascendió arriba, que se fue allá, se sentó a la diestra de Dios y que siempre intercede por nosotros. Qué lindo pasaje. Estamos siguiendo al Hijo de Dios vivo. Pues hermanos, vemos aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pablo sigue ahí. Eso es poquito antes, o en otro cuarto, pero es a la misma, los mismos hermanos que leemos al principio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me gustaba mucho leer la Biblia, y ese texto me impresionó, que aquí habla que Cristo nos libró o nos libra de la ira venidera. Ya no tenemos miedo de orar, de acercar a Dios vivo. ¿Por qué? Porque tenemos un Hijo de Dios que está allá, que presentó su sangre preciosa. Y qué triste sería pisotear la sangre de Cristo. Hermanos, Dios en su amor nos habla de su gracia. Dios está invitando a todos. Y si usted no ha confesado con su boca, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo hace en esta noche? Yo creo que has oído suficiente en esta noche de creer en Cristo. Han oído suficiente de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a confesarlo. Y Dios está llamando, mira, esa invitación de Dios. Buscad a Jehová mientras que puede ser aliado. O sea, no es en vano. Cuando usted busca a Dios, no es en vano. Siempre Dios está dispuesto a recibirte. Llamarle en tanto que está cercano. Ahora es el tiempo. Deje el impío su camino. Mira, los caminos de Dios son muy altos. Y el hombre pecador, Dios está llamándole al arrepentimiento. Tienes que arrepentirse. Deje el hombre, el impío, su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Dios quiere una transformación de la mente, una transformación del espíritu del hombre pecador, que está muerto en el pecado y Dios lo puede dar vida con Cristo. Por eso esa vida que Cristo ofrece por su misericordia, por su gracia, no se puede comprar. Si la salvación fuese por comprarlo, solamente los ricos podrán obtenerlo. Tampoco es por buenas obras. Si fuese por buenas obras, pues ¿cuántas horas al día tendrá que servir y trabajar al Señor para merecer y ganar? Y no es bueno, déjame decir algo, no es bueno, hermanos, usar Santiago 2 para tratar de convencer a las almas de ser bautizados. Cuando dice, la fe sin obras está muerta. Este versículo no está hablando de bautismo. Está hablando de obrar por el Señor. Entonces, yo sé, yo he sido culpable de usar ese texto mal. De tratar de convencer a una persona necesita ser bautizado porque aquí dice, pues, la fe sin obra está muerta. Pero el bautismo no es una buena obra. En realidad, cuando me bautizaron hace 53 años atrás, yo no hice ningún esfuerzo. Nada. Me paré, el predicador me bautizó. Me bajó y me levantó. No pagué ni un centavo. No tuve que traer una lista larga de buenas obras para que me bautizara. Nada. Llegué un pecador y salí sin pecados. Por el poder de la sangre de Cristo. Tenemos fe en el plan de Dios. Al que creyere y fuere bautizado será salvo.
A ver, piensa un poquito. ¿Qué tal si hubiera dicho, al que creyere y caminara un kilómetro, será salvo, o una milla? ¿Qué haríamos? Pues vamos a buscar, a caminar, aunque sea con un andador, ¿verdad? Algunos ahí andan con andador, pero vamos a hacerle la lucha. Pero no dijo eso. Al que creyere, fuere bautizado, será salvo. Sí me parece que el plan de Dios tiene mucha sabiduría. Porque cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado en la tumba y resucitado, ahí nos dejó el camino, que tenemos que morir al pecado, ser sepultado en el agua y ser resucitado, igual como Cristo. Seguimos esa misma forma de doctrina para recibir lo que Cristo ofreció. Y sigue diciendo aquí ese texto, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. No vamos a jugar con la misericordia. No vamos a decir, bueno, es una ocasión a pecar. Si Dios me va a perdonar por misericordia, por gracia, pues puedo pecar un poquito más. Al cabo, Dios es un Dios grande, listo para perdonar. No vamos a jugar eso. Porque aquí dice, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, cuando llega el día de la muerte, va a ser cerrada esa puerta de oportunidad. Cuando llega la muerte, el juicio, no vamos a arreglar con Dios en aquel entonces. Ahora es el tiempo de arreglar con Dios. Ahora es el día de salvación. Ahora es el tiempo de decir, yo voy a arrimarme a Dios bajo las condiciones de Él, no bajo las condiciones mías. Yo voy a creer en su Hijo. Voy a confesarlo y me voy a dejar abandonar el camino malo y voy a ser unido con Cristo en el bautismo y le voy a seguir fiel hasta la muerte. Ese es el plan de Dios, hermano.